Vivimos nuestro día a día, disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta como si fuera infinito. Y nos consideramos la especie dominante. Pero uno de nuestros problemas es que para llevar este estilo de vida generamos muchos tipos de residuos. Producimos, consumimos y tiramos. Algo estamos haciendo mal. Pero hay otras especies que llevan años haciéndolo muy bien. La naturaleza no tiene un problema de diseño. Lo tenemos nosotros. En la naturaleza, los residuos siempre se convierten en nutrientes, son útiles. En cambio, los humanos somos la única especie que no solo generamos residuos que no sirven para nada, sino que además tienen un impacto muy negativo para nuestra salud y para la del planeta. A finales del siglo XIX y con la llegada de la Revolución Industrial empieza la economía lineal. Producir, usar y tirar, o lo que es lo mismo, los materiales van de la cuna a la tumba. El concepto de la cuna a la cuna nos propone un cambio, pasarnos a la economía circular. Producir, consumir y cerrar el ciclo para eliminar el concepto de residuo. La basura pasa a ser un recurso, un nutriente biodegradable para el ecosistema o una materia con infinidad de usos. Por ejemplo, la camiseta que llevo no proviene de campos de algodón, sino de conciertos de música. Artistas como Jason Mraz han participado en este proyecto, donde los propios fans donaban sus camisetas para reciclarlas. Una vez cortadas y trituradas, con la fibra resultante se conseguía el hilo para tejer la nueva colección de la próxima gira. Y hablando de recuperar materiales, las zapatillas que llevo son de hilo de poliéster, hecho a partir de botellas de plástico desechadas y recicladas. Sea como sea, siempre podemos darle una segunda vida a lo que consumimos. Por ejemplo, en esta planta de reciclaje textil se procesan 25 toneladas diarias de ropa de segunda mano, como esta chaqueta. A veces lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya existe. I spent all day walking, imagining you talking with all those other pain. La filosofía de la cuna a la cuna, aplicada a la arquitectura, la encontramos en la isla de Formentera. El Instituto Balear de Vivienda construyó Life Reusing Posidonia. 14 viviendas sociales en las que se ha utilizado la posidonia como aislante. Este proyecto, además de edificar unas casas, también ha servido para hacer un estudio medioambiental y demostrar que otra manera de construir es posible. No habitamos una casa, sino que habitamos un ecosistema. Y esto es muy importante. Por eso, la posidonia, que es una parte muy pequeñita de este proyecto, nos vincula el construir con una planta que sale en el mar y que ocupa todas nuestras playas. Por desgracia, hay gente que considera que es un residuo o una basura, y en realidad esta planta es imprescindible para conservar la playa. Vincular esta planta tan importante con la cuestión de construir te permite entender que es muy importante estudiar de dónde sacas los materiales. Por tanto, este proyecto básicamente se trata de estudiar la procedencia y el ciclo de vida de todos los materiales que han entrado en la obra. Así que aparte de la posidonia, que nos sirve como concepto, casi como anuncio, todos los materiales de esta obra son distintos, porque se ha priorizado que sean locales, que sean ecológicos, y cuando no existía se ha traído la mejor versión desde fuera. Hemos trabajado con industria local por la utilización de los recursos propios del lugar en el que estás y la reducción del CO2 que supone trasladar materiales fabricados en otros países, además de las garantías de que aquí se están fabricando con unos estándares de calidad ambiental más altos que los que se pueden encontrar fuera, además los podemos ver. Y por otro motivo es relanzar esa industria local que está poco a poco muriendo, que
decir que es posible utilizarlos en proyectos grandes, no hace falta solamente en una reforma de una unifamiliar, se puede utilizar en proyectos, incluso en proyectos públicos, como ha sido el caso de las viviendas de Formentera, y eso es un poco ayudar a que la industria de aquí, los materiales de aquí y lo de siempre de Mallorca, de las Islas Baleares, pues se pueda relanzar y se pueda utilizar en proyectos más grandes. Por ejemplo, toda la cerámica es local, está cocida en Mallorca y está cocida con biomasa, que esto es muy importante. La cal también está cocida con aceite reciclado. Esto significa que no consumes ni gasoil, ni gas para cocer estos materiales. También hemos utilizado piedra de marés, porque de hecho Formentera es un trozo de piedra de marés en medio del mar. La piedra de marés es una arenisca que hay en las Baleares y en otros sitios del Mediterráneo, y que gran parte de Formentera está construida con marés, por tanto nos parecía muy importante recuperar esto. Finalmente, por ejemplo, tenemos todas las carpinterías de segunda mano que hemos obtenido de la Fundación de Xalles, es decir, estos son carpinterías que en general son carpinterías de vertedero, a los que no se daba ningún valor, y el 100% de las carpinterías interiores son de segunda mano. Y muchísimas de las puertas exteriores están hechas con madera procedente de camas antiguas, de madera de norte. Por tanto, hay como un concepto de reutilización, ¿no?, de producto local en todo el edificio entero. Si te planteas de dónde van a salir los materiales y te planteas en qué se van a convertir si algún día hay que demoler el edificio, pues eso es el cradle to cradle, ¿no? Entonces, intentar que todo lo que saques o sea renovable o tenga un impacto ambiental muy limitado y saber qué va a pasar cuando el edificio se desmonte. Por eso decíamos que todos los materiales de esta obra han sido seleccionados específicamente desde este concepto del ciclo de vida, que es el cradle to cradle. Hay que darle un poco la vuelta a la construcción y a la vida en general. Entonces, nosotros hemos empezado con este proyecto, que no era un proyecto en sí, sino un proyecto de investigación, una manera de hacer en el futuro, y entonces lo aprendido en ese proyecto lo estamos llevando a cabo en los proyectos que estamos elaborando ahora mismo en el IBABI. El biólogo Ignasi Cubiñá es un defensor a ultranza de la filosofía de la cuna a la cuna. Está convencido que el cambio es posible, y no solo de palabra, también con hechos. Ignasi, ¿cuál es el principal problema de nuestra especie? Bueno, no sé si es el principal, pero uno de los principales, más que problemas, yo diría retos, es justamente ser capaces de armonizarnos con el resto de las especies, por lo tanto, vivir de una manera equilibrada. La revolución industrial trajo muchas ventajas, pero también trajo cosas negativas. ¿Qué se planteó mal? Bueno, la revolución industrial, digamos, del siglo XIX, fundamentalmente era lo que planteaba era un nuevo sistema productivo que se transformó en un nuevo modelo socioeconómico. Pero nunca se planteó desde el punto de vista de cuán escalable sería el modelo y si realmente esto tenía algunos impactos negativos, porque en su momento, y con una visión que era típica de la época, que era una visión, sobre todo en las ciudades, prácticamente de subsistencia, pues lo que se pretendía era producir más, generar más puestos de trabajo y llegar a un nivel de subsistencia mínimo, ¿no? ¿Y podemos seguir así? Hombre, con el modelo del siglo XIX seguro que no. De hecho, ni con el modelo del siglo XIX ni con el modelo, digamos, heredado y trasladado al siglo XX, que todavía aporta más ventajas que la revolución industrial, pues una manera de optimizar un modelo. Lo que pasa es que es la optimización de un modelo lineal de extracción de recursos, producción de productos y servicios, utilización de los mismos y al final acabar mayoritariamente en forma de residuo. Ese modelo es un modelo que no está en armonía con la naturaleza. La naturaleza no funciona así. La naturaleza no genera residuos ni genera impactos negativos per se. El concepto de la cuna a la cuna plantea una alternativa a todo esto. ¿En qué consiste? El
concepto se inspira en el funcionamiento de la naturaleza. Por lo tanto, define 3 principios que son universales, que es la eliminación del concepto de residuo, el utilizar como única fuente de energía fiable las energías renovables de origen solar y celebrar la diversidad. Por lo tanto, generar oportunidades, la diversidad biológica, la cultural y la conceptual. A partir de esos 3 principios se crea toda una filosofía que, sobre todo amparado en el concepto de diseño, plantea una nueva manera de diseñar, producir, utilizar y disponer de cualquier tipo de producto o servicio que podamos llegar a producir. Dentro de todo esto, los materiales entonces son una pieza clave. Es importante apostar por nuevos materiales innovadores que o bien sean biodegradables o reutilizables o reciclables. Los materiales son las piezas del Lego de todo el sistema. Entonces, hay 2 cosas muy importantes en los materiales. Primero, en cómo se diseñan los materiales, con qué materias primas que pueden ser o bien renovables o bien reutilizables de manera indefinida, hacerlas además de una manera que su obtención o su coste de obtención sea lo más bajo posible, tanto económico como que no tenga un coste medioambiental. Esto es fundamental. A partir de ahí, la otra cosa fundamental es cómo utilizar esos materiales para diseñar productos. Para conocer algunos materiales que pueden influir en el diseño futuro, entramos en Matterfat, el Centro de Materiales de Barcelona. Matterfat desarrolla una labor de investigación, cataloga materiales, hace formación a diseñadores y arquitectos y difunde los más de 4.000 elementos que tienen en su base de datos a través de su materioteca y su web. Hay materiales que se pueden reciclar, hay materiales que se pueden reciclar, hay materiales que podemos directamente implantar en la tierra para que nazca otro ser. Entre los materiales que tenemos aquí en Matterfat, que son más de 4.000, tenemos también materiales que son cuna. Aquí podéis ver una selección que hemos hecho. Esto es un cuenco hecho de un material que conocemos todos, es el café. El café, o sea, el marro del café, aquello que tiramos. Por ejemplo, podemos mantenerlo biológico totalmente y generar una mezcla de café y un biopolímero, un bioplástico, por ejemplo, maicena, agua y vinagre, y puedes generar un plástico biológico con lo cual puedes atrapar el café y configurarlo así en una configuración, digamos, esférica o cualquier tipo de forma que tú quieras. Este material es un material que conocemos, es el papel periódico. Podemos colectar el papel y comprensarlo después de un tratamiento en solución acuosa contra un molde porosa y generar aquello que se parecería a un papel súper grueso. Y a diferencia del papel súper grueso, este tiene ciertas características de rigidez. Entonces, como veis, le estoy aplicando una fuerza, pero no tiene su flexibilidad muy reducida. Es un material que se puede utilizar en la construcción. Este cuenco está hecho de materiales completamente diferentes. Son materiales que también tiramos. Es el residuo seco. Quizás alguna madera, el serrín de madera, por ejemplo, o las hojas del otoño que se caen y las colectas y las secas y las pones en un molde. ¿Y luego qué? Luego añades simplemente unas esporas de champiñón. O sea, pones las esporas encima del material, cierras el molde, te esperas un par de semanas y en un par de semanas, cuando vas a desmoldear la pieza, te das cuenta de que el hongo ha creado millones y millones de conexiones de raíces internas que mezclándose generan una infraestructura de unas raíces que son biopoliméricas de origen. Es decir, que este material es un material que se ha fabricado mediante procesos biológicos a cero energía, solamente tiempo. También podemos unir piezas con piezas y se funden a lo largo de un par de días. Entonces es una técnica también de construcción aditiva. Una prueba de ello lo vemos en el proyecto Hi-Fi de Living New York.
Este proyecto contempla la construcción de una estructura con ladrillos hechos a partir de restos de la planta del maíz y micelio de hongos. El resultado es un espacio hecho 100% con materiales biodegradables, totalmente de la cuna a la cuna. Y dentro de la arquitectura, ¿cómo se pueden aplicar estas ideas del cradle to cradle? Bueno, la arquitectura es uno de nuestros contextos principales. ¿Por qué? Porque los edificios y la arquitectura y el sector de la construcción en general es, como sector único, es el mayor utilizador de recursos del planeta. Para nosotros un edificio es un banco de materiales. Cada uno de los materiales de un edificio, cada uno de los sistemas debe ser planteado para que pueda ser reutilizable, ciclable, optimizable durante las diferentes fases de usos de un edificio. No hay nada más insostenible en edificación que hacer un edificio para un solo uso. Uno de los potenciales de la cuna a la cuna también es la salud de las personas, ¿no? Escogiendo bien los materiales de construcción, ¿podemos conseguir edificios y casas que sean más sanas? Desde luego. Y además es un elemento fundamental. Primero de todo porque como cada vez pasamos más tiempo dentro de los edificios, la exposición a materiales tóxicos es cada vez más alta. Y cada vez hay más estudios que están demostrando la asociación, la correlación entre determinadas enfermedades y el tiempo que pasamos dentro de los edificios. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta ahora, y esto se ve mucho, por ejemplo, en sectores como la construcción o el edificio de oficinas, es que no solamente es importante por una cuestión ética, porque al final tú estás gestionando personas y tu principal recurso son las personas que están trabajando contigo, sino incluso desde el punto de vista de la productividad de ese espacio. Porque todos los impactos negativos sobre la salud de las personas, y ahora hablaríamos de una manera muy economicista, tiene un impacto directo sobre los niveles de productividad de los equipos de trabajo, tanto a nivel de presencia o ausentismo laboral como de la propia atmósfera de trabajo. Por lo tanto, el primer aspecto para la recuperación de ese valor más a corto plazo justamente es la salud de las personas. Y no solamente estoy hablando de calidad de aire, estoy hablando de ergonomía, estoy hablando de aspectos relacionados, por ejemplo, con la biofilia, la presencia de elementos naturales, vegetales dentro de los espacios, todo aquello que nos conecta a la naturaleza sin necesidad, digamos, de renunciar a las comodidades de nuestro mundo más artificializado, ¿no? ¿Cómo podemos acelerar este cambio? Para mí un elemento fundamental es algo que está en boga especialmente estos días, que es la transparencia. La transparencia entre los diferentes actores que participan en este modelo. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante disponer de la información adecuada. Tú, para poder rediseñar o reutilizar productos, necesitas saber exactamente de qué está hecho el producto. Si no, los costes adicionales son demasiado altos. Eso genera que hay que generar un clima de confianza entre todas las partes: proveedores, fabricantes, usuarios, inversores. La transparencia es la clave de la economía circular. Hoy en día, los residuos que genera la construcción y demolición de edificios son un verdadero problema. Solo en España se generan 45 millones de toneladas de residuos cada año y un 75% de estos no se gestionan adecuadamente. Una empresa valenciana, MadMap, ha puesto su grano de arena en la solución de este problema. Una vez ocurre una demolición, pueden ocurrir varias cosas. Lo que marca el protocolo, digamos la ley, es que todos esos residuos se traten, se lleven a un contenedor y de ese contenedor vaya a un gestor de residuos donde tú tienes que pagar unas tasas por llevar ese residuo. Otra de las cosas que puede suceder es que parte de lo que haya en esa obra, en esa demolición, se pueda recuperar y podamos volver a aplicarlo.
Y otra de las cosas que tristemente pasa bastante a menudo es que como hay mucha gente que no quiere pagar esas tasas, pues muchos de esos materiales acaban en vertederos ilegales. Bueno, el sector de la construcción es el sector que más residuos genera después del sector industrial y creo que socialmente la gente no tiene idea o no entiende la medida o el volumen que implica todos los residuos que se generan al año en este sector. Estamos hablando de 1 millón de toneladas por persona y año solo en España, entonces estamos hablando de números altísimos. Y sí, se necesita muchísima conciencia, sobre todo que hacer llegar a la gente estos números, qué es lo que está pasando, y empezar a tomar medidas. Pues nosotros con MadMap lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología para dar salida a todos esos materiales que son potencialmente reutilizables y que se pueden volver a aplicar. Es decir, que están en perfecto estado, que salen de una obra o de una sobreproducción y directamente los enviamos a ese cliente que lo pueda necesitar, que está haciendo su obra y que tenga esa necesidad de utilizar materiales. La idea de crear MadMap surge de una experiencia que tuve en Holanda. Allí estuve trabajando con un estudio de arquitectura que tiene su propia plataforma y que han estado construyendo con materiales que vienen de demolición o de sobreproducciones durante los últimos 20 años, ¿no? Y me pareció maravilloso la creatividad y la manera que tenían de hacerlo. Y claro, cuando volví a España me di cuenta que aquí nadie lo estaba haciendo y que era algo súper potente que podíamos hacer y que había que hacerlo, así que me puse a ello. Cada persona en España genera alrededor de 500 kilos de basura al año, pero en realidad podríamos llegar a reducir nuestros residuos anuales a lo que cabe en este jarro. Así lo demostró Bea Johnson, autora del libro Residuo Cero en Casa y del movimiento Zero Waste. Para acabar con los residuos es importante consumir solo lo que realmente necesitamos, eliminar los envases y los objetos de un solo uso y potenciar aquello que sea biodegradable y compostable. Porque al final el objetivo no es reciclar más, sino reciclar menos. En Barcelona, Yes Future ha apostado por esta filosofía y posiblemente es el primer supermercado libre de plásticos de España. Para promover estos cambios también es importante visibilizar la cantidad de residuos que llegamos a generar. Basurama, un colectivo nacido en la Escuela de Arquitectura de Madrid, lo ha llevado a la práctica, dándole un nuevo uso creativo a la basura. La basura para nosotros lo es todo en realidad, ¿no? Es un recurso, es una forma de relacionarnos, es una manera de pensar, es una manera de hacer. Pero no entendemos la basura como el concepto que normalmente le da la gente, ¿no? O sea, para nosotros siempre decimos un poco así generalmente que la basura no existe, ¿no? Que la basura es pues una etiqueta o una definición que le ponemos a aquellos recursos que para nosotros en ese preciso momento no son útiles, pero que no se puede negar que si son útiles para los demás pueden tener un valor y por lo tanto pueden tener un potencial, ¿no? La mayoría de los proyectos de Basurama se basan en varias cosas como muy básicas. Uno es la reutilización de materiales o la basura, que nosotros siempre lo solemos llamar pues materiales locales, ¿no?
Otro siempre es hacer con otros, es decir, generar red, trabajar con comunidades, trabajar con otros, porque creemos que en todos los proyectos son mucho más interesantes, hay muchas más capas, son mucho más complejos y lo pasamos mejor también si lo hacemos con otras personas. Y luego también otra de las bases muy claras de Basurama es trabajar el espacio público y reflexionar sobre el uso que se hace del espacio público, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy en día mucha parte de ese espacio está siendo privatizada y comercializada, ¿no? En muchos de nuestros proyectos, más que el resultado final, es muy importante el proceso, y en el proceso es una forma de hacer también, ¿no? Si nosotros llegábamos a Taipei o a Ghana a pensar sobre su espacio público y cómo quieren diseñarlo, ¿quién mejor que esas personas para saber cómo lo quieren, cómo lo desean, cómo lo sueñan, ¿no? O sea, hablar con ellos y hacerlo con ellos es una parte fundamental. Se ha producido un cambio en cuanto a la conciencia sobre la basura, probablemente, pero el número de basura ha aumentado tanto. En época de nuestras abuelas, el número de materiales que había a disposición o el número de basura que se producía era muy pequeño en comparación con hoy, que es que realmente vas al supermercado y compras basura directamente. La esperanza yo creo que está en que, bueno, pues es verdad que hay parte de concienciación y hay, yo creo que un movimiento tanto, bueno, desde colectivos o de ciudadanos que sí que son conscientes que hay un modelo que está agotado y que tienen que empezar a hacerse otras formas de hacer. Y yo creo que ahora mismo estamos en esa transición, ¿no?, de modelo en el cual todavía no sabemos muy bien cuáles son las soluciones, pero se están empezando a testear muchas cosas y está pasando en lo público, ¿no?, en pues las nuevas institucionalidades, ya las cosas no vienen siempre de arriba abajo, ¿no? Hay mucho bottom-up, que lo llaman ahora, ¿no?, que las cosas van de abajo a arriba. Hay sistemas de gestión mixtos, por ejemplo, centros culturales, hay sistemas de gestión mixtos de espacios públicos, hay una red de huertos infinita, por ejemplo, en Madrid y en el resto de España, en solares, en la ciudad, ¿no? Esos son testeos y prototipos de nuevas formas de habitar y nuevas formas de hacer ciudades, ¿no? Entonces, ahí hay ejemplos.